7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos ya el gusto de saludar con el legislador Juan Cristóbal Lloret, que ya lo vemos conectado, está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, después de que todos los dedos apuntan a la asamblea, aparece que va a empezar o a intentar realizar un proceso de fiscalización en contra del Contralor Subrogante Pablo Celi, decíamos, un funcionario que está bajo prisión preventiva dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada. ¿Qué debemos esperar de este anuncio? ¿Qué es lo que va a pasar, asambleísta Lloret? Buenos días, le escuchamos, bienvenido. Bienvenido, buen día. Hola Licenia, qué gusto saludarles. Alexis, también muy buenos días. Un cordial saludo para quienes hacen Pichincha Universal y por supuesto para la directa audiencia. Al fin se ha destrabado un tema que a todas luces era urgente y necesario y que lamentablemente quizás la falta de experiencia en el ámbito legislativo le hizo dar una vuelta innecesaria a un juicio político, no sé si deliberadamente, a un juicio político que se debía dar desde hace algunas semanas atrás en contra de este nefasto personaje para el país. Alexis. ¿Cómo le va, legislador? Un gusto saludarle como siempre. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Avedravo, asambleísta de la bancada del Partido Social Cristiano, y yo le recordaba un episodio. A partir también de lo que mencionaba hace un momento, cerrando el comentario, de un video que posteó hace unos días atrás Orlando Pérez en su cuenta de Twitter, donde Carlos Polit, el ex contralor, decía que hay algunos actores políticos a los que Pablo Celi probablemente le deba favores. Y atando eso a los tweets de la fiscal general de días atrás, en donde habla de que hay ciudadanos ilustres que están protegiéndole a Pablo Celi, a mí sí me llama poderosamente la atención que el Partido Social Cristiano ahora sí se rasgue las vestiduras para pretender llevar a juicio político a Celi, y cuando en el periodo anterior usted junto a Marcela Guiñaga trataron de conseguir las 34 firmas que se requerían y ahí se negaron a firmar, y se negaron también a firmar los asambleístas de Creo. ¿Cómo entender eso? Bueno, es que evidentemente, esa es una reflexión importante. Evidentemente han tratado de blindar a este nefasto personaje no desde ahora, desde hace muchos años atrás. Nosotros lo hemos venido denunciando y denunciándole públicamente al país. En su momento, la compañera Marcela Guiñaga públicamente lo dijo. Necesitamos y nos hacían falta 3, 4 firmas para llevar a juicio político a Celi. Nadie se atrevió a ponerle el cascabel al gato. En realidad era un personaje bastante poderoso y lo sigue siendo. Tanto es así que las develaciones de la señora fiscal dan cuenta de que sigue manteniendo el poder pese a estar preso y pese a sus circunstancias que está pasando, sigue manteniendo los hilos de control al interior de la Contraloría, y seguramente hay personajes ilustres, como dice la señora fiscal, que le están debiendo favores al señor Celi. Por lo tanto, era necesario, urgente, que se pueda dar paso a este proceso de fiscalización, inclusive que nos ha costado muchísimo a la bancada de UNES, a la bancada de la Revolución Ciudadana, porque ha sido, digamos, una serie de acciones que nos ha tocado realizar, de presiones y sobre todo la ciudadanía. Yo debo reconocer este fin de semana cómo, no sé, decenas, miles de ciudadanos se volcaron, digamos, a través de las redes sociales para poder exigir algo que nosotros lo veníamos pidiendo desde hace muchas semanas atrás e incluso muchos años atrás. Yo creo que la presión ciudadana ha surtido efecto, digamos, en este sentido, y ha dado paso a que algunas bancadas políticas cambien sus posiciones. Y en buena hora por el país, porque nos permite avanzar en un proceso de fiscalización. Ahora, dependiendo de cómo se elabore el informe por parte de la Comisión de Fiscalización, este tiene que pasar al Pleno, y en el Pleno se van a requerir 92 votos para censurar y destituir a Celi, que sigue despachando desde la cárcel 4. ¿Hay esa posibilidad de conseguir los 92 votos, los 2/3 del Pleno de la Asamblea, legislador, o no? Bueno, en este caso se necesita, digamos, mayoría Calificada. no mayoría calificada. En el caso de Celi, se necesitan 70 votos para poderlo destituir. Ah, ¿no es el mismo caso de un ministro de Estado?
¿no? Me No, en parece el muy caso del oportuna esta Contralor. corrección que me hace, asambleísta. O sea, con 70 votos, Celia a su casa. Bueno, no, a la cárcel, digo. Así es. Así es. Y tiene que pagar y rendirle cuentas al país, no solo en el ámbito político, sino sobre todo en el ámbito judicial. Y ahí esperamos la celeridad necesaria de los diferentes operadores de justicia. Lo que sí vamos a sacar a la luz en el juicio político a Celi son una serie de elementos que podrían derivar en otros procesos de fiscalización. No se olvide que detrás de Celi hay toda una estructura delincuencial organizada que sigue operando. Y no solo eso, sino que yo lo vengo exigiendo desde hace algunas semanas atrás, que el pueblo ecuatoriano necesita conocer la lista de Celi. ¿Qué es la lista de Celi? Son aquellos personajes políticos, algunos empresarios quizás, que recurrían al estudio jurídico del hermano de Celi y hay otro estudio jurídico de un señor Larrea, con el cual se utilizaban, digamos, estos instrumentos para desvanecer las glosas en favor de estas empresas o de estas personas. Entonces, el pueblo ecuatoriano necesita conocer la lista de Celi, porque seguramente podemos encontrarnos con algunos personajes que hoy posiblemente pueden ser incluso parte del propio gobierno del señor Lazo, con glosas que tenían en un momento determinado y hoy resulta que ya no las tienen. Entonces, a mí me asombra, y quizás ese es parte del blindaje, y por eso no quería quizás el oficialismo o algunos actores políticos dar paso a este proceso de fiscalización, porque detrás de este proceso de fiscalización se puede sacar a la luz una serie de elementos que podrían derivar en otros procesos de fiscalización adicionales. Asambleísta Lloret, usted en su introducción decía que la inexperiencia en el tema legislativo, esto podía haberse realizado antes por un lado, por otro, ¿cuánto tiempo va a tomar este proceso de fiscalización? Mientras tanto, el señor Celi, desde la cárcel 4, seguirá manejando los hilos de la Contraloría con su presunta red de cómplices al interior de esta entidad del Estado. ¿Quién lo va a reemplazar mientras este proceso de fiscalización se da? Muy buena pregunta, Vitenia. En realidad, bueno, para responder la primera parte, yo siempre lo he sostenido y lo sostengo hasta ahora, el juicio político Ortiz se cayó desde el momento en el cual aquellos legisladores que presentaron ese proceso de fiscalización ya no son parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que debía haber hecho la Comisión de Fiscalización desde el inicio? Lo dije en su momento, lo he dicho públicamente en diferentes medios de comunicación. El juicio político al señor Ortiz no puede darse. No hay una figura legal que le permita a la Asamblea Nacional cambiar de proponente. Lo que hizo el día viernes, la moción del señor de Pachacuti, del señor Vanegas de Pachacuti, es totalmente ilegal. Y lo peor de todo es que ese informe salió precisamente de la Comisión de Fiscalización. El informe que manda la Comisión de Fiscalización dice y le plantea al Pleno de la Asamblea Nacional que puedan cambiar de proponente. No hay esa figura legal. Por lo tanto, le indujo a la Asamblea Nacional a cometer un error. Ese error que hoy se puede resarcir, digamos, gracias a la actuación oportuna de los asambleístas de UNES en la Comisión de Fiscalización. Eso siempre debió haber pasado. Es decir, nos hemos pasado 2 o 3 semanas dándole vueltas al tema de la Contraloría, al tema de Celi, cuando muy bien se lo podía haber hecho desde el inicio. Un informe de archivo, porque ya no hay proponente, y que ese informe de archivo lo conozca el Pleno de la Asamblea Nacional, y hasta tanto se daba trámite al juicio al señor Celi. La segunda parte de su inquietud es muy importante, porque hoy en este momento tenemos a este importante órgano del poder público que está en acefalía, porque no existe la figura del contralor subrogante del subrogante. Y, digamos, ahí la actuación debería ser una actuación inmediata y oportuna del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que por lo visto también le tiemblan las piernas. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato y se tiran la pelotita, que hacen una consulta que no necesitaban hacerla al Procurador General del Estado. Todos sabemos qué intereses defiende el señor Procurador General del Estado. No se olviden que él también fue parte del Trujillato. Él fue puesto por el señor Trujillo, entonces lo que va seguramente es a blindar a todos aquellos que fueron puestos por el Trujillato. Entonces, desde ahí existe ya una tela de dudas sobre la actuación del Consejo de Participación Ciudadana, y yo lo digo públicamente. Esta función del Estado tiene que rendirle cuentas al país, pero sobre todo lo que hoy demandamos los ecuatorianos es una actuación oportuna e inmediata que le permita llevar adelante lo más pronto posible
el proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado de manera transparente. Y lo segundo, quizás tener la posibilidad de poder generar un encargo bajo las facultades que sí tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de poder precisamente llevar adelante esos procesos y designar a las autoridades correspondientes para que sean posesionadas por la Asamblea Nacional. El Ecuador hoy es como el paradigma del mundo al revés, ¿no? Porque además Pablo Celi, actualmente Licenia, asambleísta y amigos, no solo es Contralor General del Estado en funciones, en la cárcel, sino que además es el presidente de la función de transparencia y control social, pues. O sea, eso no hay que olvidarse, porque con la muerte de Trujillo, quien asume el liderazgo de esta función de transparencia es él, y función de transparencia que creo que también la integra el procurador Íñigo Salvador, que tiene la misma matriz, ¿no? Que también salió de la transitocracia liderada por Trujillo. Pero a mí me llama algo la atención de lo que usted nos acaba de decir, asambleísta, y habla de la famosa lista de Celi. En esa lista, por ejemplo, si hablamos de desvanecimiento de glosas, podríamos incluir a personajes como Andrés Michelena, por ejemplo, que estuvo al frente de las telecomunicaciones durante el gobierno anterior, entendiendo que entre una de las tantas glosas millonarias desvanecidas está una en favor de la más grande telefónica que opera en el país. Gracias, Alexis. Voy por su primera reflexión, que es importante. La primera reflexión con respecto a ese grave momento de transitocracia y de deterioro de la institucionalidad del país, la seguimos pagando las consecuencias de eso los ecuatorianos. Afectaron a todas las funciones del Estado, afectaron a la institucionalidad del país con ese grave momento de transitocracia y del trujillato. No se olvide, pueblo ecuatoriano, que detrás del sostenimiento de Celi, detrás de la ratificación de Celi, la única autoridad que no fue evaluada, precisamente está este personaje, el señor Julio César Trujillo. Y al igual que detrás de Íñigo Salvador, al igual de otros personajes que han estado al frente de la judicatura y otras funciones importantes del Estado. Entonces, no se olvide, pueblo ecuatoriano, la gravedad de lo que fue para el país, para el Ecuador, este Trujillato y este grave momento de transitocracia. Lo segundo, dentro del establecimiento o del desvanecimiento de glosas, nos podemos llevar algunas sorpresas, les decía, y todo va a depender de la información que se pueda obtener, porque hay que exigir la lista de Celi. ¿Quiénes son los que se beneficiaron con el desvanecimiento de glosas a través de estos estudios jurídicos? Y seguramente estará no solo el señor Michelena, hay que ver qué es lo que pasó con el Ministerio del Interior o con el Ministerio de Gobierno, en el cual teníamos a la todopoderosa señora Romo. Hay que ver si es que se hicieron exámenes especiales y hay que ver si es que existieron el indicio de responsabilidades penales o administrativas y que seguramente en el camino se desvanecieron. Y por supuesto, detrás del desvanecimiento de glosas estamos hablando de centenas de millones de dólares. La glosa de Claro es un ejemplo vivo de lo que fue el desvanecimiento de una glosa enorme, más de 100 millones de dólares, y con la presión concerniente a funcionarios de la Contraloría General del Estado que hoy temen por su vida, estimado Alexis. En ese caso, en el caso de la empresa Claro, le obligaron a un funcionario público a desvanecer esa glosa. Este funcionario público valiente le dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y lo primero que hicieron es tratar de amedrentarle, de amenazarle. Esta persona no va 4 meses a su casa, a su hogar, no puede regresar porque tiene unos tipos afuera de su vivienda que lo hostigan y que lo persiguen. Él teme por su vida. Estamos hablando de que este personaje manejaba me refiero a Celi, manejaba una red de corrupción, una red de delincuencia organizada en el país. No es menor lo que sucedió con el señor José Augusto Briones. Él perdió la vida en circunstancias todavía no claras y él está inmerso, digamos, en este proceso de investigación de delincuencia organizada. Estamos hablando de gente muy peligrosa con la cual nos estamos metiendo. Nadie quería ponerle el cascabel al gato durante los últimos 4 años. Y hoy tenemos el momento importante, trascendental en el país para sacar a la luz la verdad de los hechos y poder endosar precisamente esta verdadera responsabilidad a los verdaderos corruptos, que siempre han sido ellos.
estos personajes que tuvieron el poder, que eran los intocables, que eran los emperadores, los que se creían los ungidos y que fueron santificados incluso en su momento por aquellos personajes que en su momento también hicieron este grave daño al país gracias a la transitocracia, estimado Alexis. Asambleísta Lloret, este funcionario que se negó a desvanecer esta glosa de esta telefónica y que ahora teme por su vida, ¿está con protección policial, con algún tipo de seguridad? Por un lado, y por otro, yo sí quisiera un poco saber qué va a pasar con el tema del contralor encargado, cómo se va a hacer, cómo debería hacerse este proceso y el riesgo que hay allí de que se ponga a dedo un contralor encargado que no permita precisamente que todas estas dudas que usted está mencionando y toda esta información que se debería conocer salga a la luz. ¿Qué garantías tenemos de que el contralor encargado no vaya precisamente a encargarse, pero de esconder todas las evidencias? Gracias, Isenia. Bueno, en realidad, la persona que conoce, digamos, de todo el tema del desvanecimiento de glosas de Claro, es parte, digamos, del programa de protección a víctimas y testigos. Sin embargo, en la práctica, ese programa no tiene, digamos, una real, un real blindaje de su vida y de la protección que tienen que darle a su familia. En realidad son llamadas diarias a ver cómo está, ha tenido alguna novedad, pero no es que tiene, digamos, una protección directa y personal. Entonces, más aún, cuando este caso se está ventilando, es obligación del Estado proteger precisamente a esas personas y es más, lo digo públicamente, yo le responsabilizo precisamente a las autoridades, a la fiscal general del Estado por la integridad de estas personas y al propio presidente de la República. Tienen que dar las garantías necesarias para que salgan a la luz la verdad de los hechos con respecto a toda la corruptela del señor Celi y todos esos personajes que están detrás del señor Celi. Lo segundo, mire, claro que hay un riesgo y por eso esta función del Estado, que es la función de transparencia y control social, y específicamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de cara al país y de cara al momento que está viviendo el país, no podemos tener una Contraloría en acefalía, porque de por medio existen procesos y plazos que están recurriendo dentro de este organismo de control, que es el juez de cuentas del Estado, y no puede estar en acefalía. Algo tenemos que hacer. Esta respuesta tiene que venir precisamente de quienes tienen esa facultad, digamos, nominadora. En este caso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con una responsabilidad enorme con el país, sí, por supuesto, porque estamos hablando nada más y nada menos de una institución que necesita una intervención integral y quizás se necesite incluso una reforma al interior de la propia Asamblea Nacional que le permita inclusive a la Contraloría tener una competencia concurrente dentro de los procesos especiales y de los procesos de contratación y de seguimiento que hace la Contraloría General del Estado. Pero ese será el siguiente paso que debemos dar una vez que se le ponga el cascabel al gato, en este caso del señor Celi. Y quizás esa es una responsabilidad y una corresponsabilidad que sí tenemos en la Asamblea Nacional con la posibilidad de poder hacer las reformas necesarias para el fortalecimiento institucional de la Contraloría General del Estado como un órgano independiente y como el juez de cuentas, digamos, del propio Estado ecuatoriano. Estamos conversando con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret de la bancada de la Unión por la Esperanza sobre los casos en los que estaría envuelto Pablo Celi en torno a los temas de corrupción, desvanecimiento de glosas o emisión de informes con indicios de responsabilidad penal para destituir funcionarios, todo esto promovido también por una red de corrupción que parecería ser mucho más amplia y por lo que han dicho algunos de los colaboradores más cercanos de Pablo Celi alcanzaría incluso a la famosa mesa chica de la que formaba parte Moreno y María Paula Romo. Pero hay otro episodio adicional del cual fue también aparentemente partícipe y promotor Pablo Celi, y es el incendio de la Contraloría en octubre del 2019 durante las protestas asambleísta. Y de ese episodio, Celi, Roldán, Romo y otra gente les acusaron directamente a ustedes. ¿Qué es lo que se sabe de lo que se ha recabado ahora de información relacionada con este episodio en particular a partir de un informe del Cuerpo de Bomberos? Gracias, Alexis. Esta es una muy buena pregunta. Son algunos episodios en los cuales está envuelto el señor Celi. Hay otro en el ámbito electoral que también me voy a referir rápidamente más adelante.
pero específicamente en el tema de la Contraloría, ¿qué es lo que se dijo a partir de los hechos de octubre? Y nada más y nada menos lo dijo el presidente de aquel entonces, el señor Lenín Moreno, y nos acusó directamente al correísmo de ser quienes fueron los causantes, decía, del incendio en la Contraloría. El tiempo nos empieza a dar la razón y así va a suceder de aquí en adelante, porque lo que vamos a sacar a la luz es la verdad de los hechos con respecto no solo a Celi, sino todo lo que está derivado detrás de esa mesa chica que podría ser el hilo conductor para desenredar todo ese ovillo que está detrás. Resulta que, según la información que ha llegado a algunos miembros de la Comisión de Fiscalización, resulta que el incendio de la Contraloría, quienes tenían más cosas por esconder, precisamente es el señor Celi, es esa mesa chica, las que tenía precisamente el desvanecimiento de aquellas glosas millonarias, estamos hablando de centenas de millones de dólares. Y no solo eso, la Contralora subrogante del subrogante, figura que no existe, dijo que públicamente que la Contraloría General del Estado se le incendió por dentro, es decir, habían intereses oscuros de poder blindar, digamos, esa actuación dolosa del señor Celi. Entonces, una vez más, el tiempo nos empieza y nos sigue dando la razón con respecto a estos casos. Y lo segundo que quería plantearles también es la interferencia del señor Celi en el ámbito electoral. No nos olvidemos, la memoria a veces resulta corta. No se olviden que fue el señor Celi quien con una resolución de la Contraloría pretendió dejar sin efecto la vida jurídica de 4 organizaciones políticas, entre las cuales estaba la organización política coincidentalmente, entre comillas, de la Revolución Ciudadana. Entonces, no se olvide, pueblo ecuatoriano, quienes querían impedir la participación política, cuando no tenían ninguna capacidad para hacerlo, ninguna posibilidad jurídica de hacerlo. Y fueron más allá, estimado Alexis. No se olviden que fue el señor Celi el que con una resolución pretendió echar abajo, digamos, o pretendió desconocer a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, destituir a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, no se olviden. Y no se olviden que fue ese mismo personaje, el señor Celi, quien quiso interferir en el proceso electoral en la segunda vuelta también, cuando quiso hacer la auditoría informática y retirar todos los equipos informáticos prepotentemente. Ese es el personaje al cual estamos llevando a juicio político, alguien que no tenía la facultad de interferir en la función electoral y peor aún, en un momento en el cual se ejecutaba un calendario electoral. Entonces es una clara intromisión en otra función del Estado, pero así era el todopoderoso Celi, que hoy tiene que responderle al país y ante las autoridades judiciales. Y también deberá responderle a asambleísta Lloret por ese contrato con el señor Salcedo, que también está ahora en un proceso judicial, un contrato bastante considerable en términos económicos en materia de comunicación, en el que también está involucrado el hermano del expresidente Lenín Moreno. Así es, esta es una muy buena reflexión, estimada Alicia, es parte del proceso de fiscalización de los causales. Resulta que el señor Celi firma un contrato jugoso por $1.150.000, nada más y nada menos que con un personaje que también es conocido para el país, el señor Daniel Salcedo Bonilla, quien está investigado precisamente por el reparto de los hospitales. Y más adelante, primero que ese proceso tiene una serie de irregularidades, hay el cambio de PAC, el cambio de POA, que se presentan algunas proformas que no necesariamente podrían ser legítimas, pero más allá de aquello, los resultados, digamos, de ese proceso de contratación, nos vamos a llegar a una sorpresa enorme, porque resulta que se contrató parte de ese $1.150.000 a Salcedo Bonilla para llevar adelante un show de talentos de la Contraloría General del Estado. Yo tengo ahí los videos que lo haré público en su momento, en el cual se utilizaba precisamente esos recursos del pueblo ecuatoriano para llevar adelante el show de talentos de la Contraloría General del Estado. Situación por demás vergonzosa y más aún en medio de la crisis que está viviendo el país. Pero han sido bien talentosos, ¿no? Talentosos para talentoso. desvanecer glosas. Así es, han tenido unos talentos ocultos de asambleísta.
Asambleísta Lloret, yo quiero preguntarle Eso es lo que vamos a sacar a la luz. dos cuestiones más. ¿Está ya definida una fecha o se conoce para cuándo lo van a llamar a comparecer al expresidente Lenín Moreno para que explique este informe de final de gestión que lo presentó a destiempo por un lado? Por otro, se conoce que la fiscal del Estado va a tener que comparecer a la Comisión de Justicia por un pedido que ha hecho su coideario, el señor Ronnie Aliaga. ¿Conoce algo al respecto? Y bueno, sé que la Comisión de Régimen Económico está avanzando, digamos, con el informe con respecto a lo que presentó el señor Moreno, de lo que dice ser su informe de labores. Ahí vamos a evidenciar la verdadera situación en la cual le ha dejado al país en todos los ámbitos, económico, político y social. Yo estoy a la espera también de conocer ese informe y ojalá el Pleno y la Asamblea Nacional pueda hacerlo. Lo segundo, con respecto a la comparecencia de la señora fiscal, entiendo que el día de hoy a las 9 de la mañana se va a llevar adelante en la Comisión de Justicia, porque la señora fiscal tiene que responderle al país. No se puede quejar por la cuenta de Twitter diciendo que están tratando de interferir en un proceso penal en contra de Celi. Y dice ilustres personajes. El pueblo ecuatoriano necesita nombre. No se puede quedar solo en el activismo del Twitter. Si yo soy la fiscal general del Estado, una autoridad importante en el país, lo primero que deberíamos hacer es abrir una indagación previa, pues, no quejarse por la cuenta de Twitter ante el presidente de la República, sino abra una indagación fiscal. Y eso le da la posibilidad precisamente de poner el cascabel al gato no solo al señor Celi, sino a aquellos personajes ilustres que estarían defendiendo precisamente a este personaje, seguramente le deben favores también, y por lo tanto lo que el país demanda de estas autoridades es precisamente una actuación oportuna, inmediata, no solo en el caso de Celi. Hay el caso de Ina Paper que duerme el sueño de los justos 2 años. Y lo que el país necesita conocer, quiénes son esos personajes que estarían incidiendo, digamos, en las decisiones jurisdiccionales. Eso es muy grave, es la obstaculización de la justicia y eso tiene que ser judicializado. Por eso es importante la comparecencia de hoy y también le pediré dentro del proceso de sustanciación del juicio político al señor Celi que pueda comparecer la señora fiscal general del Estado para que nos dé a conocer al país la lista de Celi, quiénes son esos personajes que visitaban esos estudios jurídicos y que posiblemente se beneficiaron del desvanecimiento de Gloss. Yo tengo dos preguntas finales de mi parte. La una, ¿qué esperan ustedes de fiscalización presidida por Villavicencio? O sea, sabemos cuáles, digamos, las diferencias enormes que hay entre la bancada que forman parte de ustedes y Villavicencio. Entonces, ¿qué esperan de esta comisión con este presidente al frente? Y la otra es, ¿cómo han procesado las actuaciones que ha tenido Pierina Correa al interior de la bancada, legislador? Gracias. Voy a lo primero. Bueno, yo lo primero que espero, digamos, del presidente de la comisión es menos pirotecnia y más acción. O sea, les digo con sinceridad, menos pirotecnia, más acción. Este juicio político al señor Celi se pudo resolver hace 2 semanas atrás y lamentablemente tuvo que darse una vuelta, que mandaban un informe, que no encontraban la información, que los dimes y diretes con la presidenta de la Asamblea, que sacan a la luz una rueda de prensa en la cual dicen quién ha quemado la Contraloría. Más acción. Necesitamos darle respuestas inmediatas al país y sobre todo, le digo con sinceridad, yo respeto mucho a los demás colegas, así no comparta de igual su ideología, yo lo que espero es un manejo transparente y el respeto necesario, por supuesto, para nuestra bancada y que se pueda llevar adelante los diferentes procesos de fiscalización con total y absoluta transparencia y diligencia en la Comisión de Fiscalización. Lo segundo, con respecto a lo de la compañera Pierina Correa, creo que es una posición personal, no es una posición ni de la bancada, ni tampoco es una posición, digamos, como organización política. Por lo tanto, yo soy respetuoso de la posibilidad que tienen los diferentes colegas, los diferentes compañeros y compañeras de mantener sus diferentes posiciones con respecto a temas que son sensibles, que son temas delicados. A mi modo de ver, son temas que garantizan derechos. Sin embargo, yo soy respetuoso, digamos, de esa posibilidad
de que cada uno pueda tomar una posición política con respecto a estos temas, e inclusive se establece al interior de la organización la objeción de conciencia con respecto a estos temas sensibles. Habrá que en su momento, cuando nos toque dar el debate, tramitar, digamos, lo que establece la disposición de la Corte Constitucional, más allá del cuestionamiento que podamos tener a la Corte Constitucional, ahí hay una resolución de por medio. Que se debe cumplir. Así es obligación de los legisladores, por supuesto. Ahí no podemos, ahí no podemos dilatar o sacarle la vuelta. Ahí hay que cumplir las resoluciones que emanan los diferentes instancias judiciales. Finalmente, asambleísta Lloret, la última interrogante es, el expresidente Correa ha dicho que se debe emprender un proceso de depuración contra aquellos legisladores que, aprovechando la militancia, que proponiendo un plan de gobierno, digamos, de alguna forma, llegaran a obtener un curul y una vez que están dentro de la asamblea se declaran independientes y resulta que ya no les importó ni la militancia ni la organización política que los hizo acreedor a un curul. Con un proceso de revocatoria. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Se debe depurar la asamblea de esa forma? Totalmente, estimada Licenia, me parece importante y oportuno. Hay que dignificar la política, si no, caso contrario, nuestros jóvenes van a seguir, digamos, ese ejemplo, ¿no? Nosotros, cuando ingresamos a un proceso político, a un partido político, nos sometemos precisamente a su marco ideológico, a su marco doctrinario, a su marco político. Y el día de mañana no podemos, una vez que han salido electos, no podemos salir a defender otras tesis, otros postulados que no sean precisamente esos que nos motivaron a aceptar esa candidatura. Hay personajes, y los tránsfugas de la política siempre van a existir, pero la forma de combatir el transfugismo político precisamente es a través de estas acciones firmes y frontales. Intentamos la semana anterior, en un cambio del orden del día, intentó el Partido Social Cristiano ponerle un coto, un alto a estos camisetazos, a estas compras de conciencias, posiblemente, eso no lo sabremos. Y lamentablemente quienes no dieron paso precisamente son los partidos que hoy están en el poder, el Movimiento Creo, los Independientes, Pachacuti y la Izquierda Democrática. Lamentablemente, porque eso le hace un daño, digamos, a la propia democracia del país y a la posibilidad seria de hacerle frente a este transfugismo político que tanto daño le hace a la política. Quienes nos hemos mantenido, digamos, firmes en los principios, en los ideales, ni siquiera alguien se atrevería, digamos, a ofrecernos alguna cosa. Nosotros no nos hemos dejado ni seducir ni someter, pero por lo visto han existido asambleístas en este periodo legislativo que sí se han dejado, ya sea seducir o tal vez someter por el poder de turno. Y eso es lamentable y vergonzoso para cualquier democracia. Usted, y quizás con esta reflexión termino, Yesenia, usted no ve en democracias más maduras, y para algunos son referentes, la democracia norteamericana, por ejemplo. Usted no ve a un demócrata queriendo hacerse republicano porque se le acaba en ese momento su carrera política, o viceversa, un republicano queriendo hacerse demócrata porque se le acaba su carrera política. Solo aquí en el Ecuador, yo conozco el caso cercano de mi provincia, en el cual algunas autoridades han pasado de derecha a izquierda, izquierda, derecha, derecha, centro, centro, derecha, derecha, izquierda. Y así se han pasado 40 años haciendo política. Hoy son ministros inclusive de Estado. Lamentable y vergonzosamente para las nuevas generaciones que quieren hacer una política digna, diferente, transparente, con principios, con ideales. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información y el diálogo que nos ha permitido mantener el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que ha estado con nosotros, legislador de la bancada de UNES. Gracias, asambleísta Lloret. Muy amable. Gracias a ustedes, Alexis, Licenia, a la directa audiencia de Pichincha Universal. Muchas gracias y a estar vigilando. Buenos días. Estaremos pendientes. Muchas gracias. 8:10 en Punto Noticias. Qué interesante, ¿no? El show de talentos, Alexis. Show de talentos, entre otras cosillas de la lista de Celi, como la lista de Odebrecht. ¿Te acuerdas en su momento la lista de Odebrecht? Ahora va a ser la lista de Celi. ¿Será que la llegamos a conocer? Ojalá que sí, pues ojalá Celi cante todas las verdades que sabe. Ojalá le dejen cantar, ¿no? Ojalá le pongan la tarima y todo lo que contrataron para el show de talentos para que él también
cante toda la verdad. Ojalá y podamos conocer quiénes integran esa lista y a quienes se beneficiaron con esas acciones de presunta corrupción en la Contraloría General del Estado. 8:10, tiempo de una pequeña pausa. Regresamos para conversar con Tamara Hidrobo, activista social, sobre el proyecto de ley de aborto en casos de violación en el Ecuador.